ayer te vi. Yo estaba tratando de estudiar el pasaje de la palabra para este día, y como hay una página en el internet donde uno puede escuchar 40, 50, ¿está mejor esto? 40 o 50 canciones sin detenerse en música cristiana. Ok, en musicacristiana.net, y comencé a escuchar eso y sale esa música y escuché esas palabras, porque el asunto es, cuando uno ve el presente de ese niño, esto amerita contemplar. Y entonces surge la idea de la contemplación al compromiso. Comenzamos a ver al niño allí en el pesebre, y esto me hizo pensar en que muchas veces no necesitamos ver el pesebre específicamente para hacer un compromiso, sino simplemente ver las personas, y que ahí podemos ver a Jesús, a un niño de la calle con sus manos extendidas pidiendo pan, o en el hospital, en el cuarto frío y solo del hospital con un paciente que no tiene nadie que le visite, o simplemente, hermanos, pensar un poquito en la angustia o en el dolor que ahorita están pasando más de 26 familias en la parte norte de Estados Unidos, en Connecticut. Me hizo pensar en las mismas palabras de Juan Stan, el doctor Juan Stan, que escribe: cuando veamos la Navidad no solo es alegría, porque hay un compromiso allí. Es una Navidad, dice él, una Navidad combativa, porque hay un combate. Y yo he venido hablando estos domingos, hermanos, en esta serie navideña, que en derredor de la fiesta de Navidad tenemos que contemplar la guerra espiritual, ¿no? Que hay, en ese pesebre está la presencia misma de Dios. Y ese niño que nace allí, aun cuando lo vemos indefenso, tiene el poder de explanar la justicia verdadera, y Él quiere darnos paz. Y es a Él que le hemos rendido hoy adoración a través de los cantos. ¿Cierto, hermanos? Amén. Sí, a ese Jesús de la serie. Vea qué interesante. Aun cuando el aparato se nos fue, pero no dejamos de adorar a Dios, porque no necesitamos la tecnología para adorar a Dios, solo necesitamos ser nosotros mismos para ofrecerle la adoración. Pero en ese hilo de pensamiento sobre la Navidad, el domingo pasado nos acercamos un poquito más y llegamos a ver a unos protagonistas ya de la escena de la Navidad, como era Elizabeth y el esposo, el sacerdote Zacarías, quienes ellos, sin darse cuenta, habían sido escogidos por Dios con un plan definido para ser participantes de este evento. Y entonces aprendimos que la oración privada e intensa de esta pareja, que nosotros no sabíamos, fue contestada por el Señor, y que Dios tiene un plan para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, y para mí también, pero que Dios usa a las personas que están controladas por el Espíritu Santo. Déjenme ahora, hermanos, a llevarnos juntos a que trabajemos este tema de la Navidad. Ahorita un poquito, ya casi en el mero momento del nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7, que es el pasaje que hemos leído. Pero quiero que lleve este pensamiento de la contemplación al compromiso, porque queremos contemplar lo que es la Navidad, pero que esto nos motive a hacer ciertos compromisos. Porque no es celebrar una Navidad y quedarnos quietos sin reaccionar, no. Vamos a ver esta Navidad también
y vamos a hacer otros compromisos. Vamos a ver Lucas capítulo 2. Lo leemos juntos, por favor. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno en su ciudad. Y José y María subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que también se llama Belén, por cuanto era la casa y la familia de David, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, ya en la ciudad de empadronarse, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjense bien que esta parte es la narración de cómo sucedió este evento, pero quiero que por favor vaya conmigo a Mateo, el capítulo 1, versículo 18, versículo 18 al 19. Y quiero que por favor solo el sexo masculino lean estos textos. Mateo 1, 18 y 19, y veremos cómo se da esto también aquí en este pasaje. Vamos a ver, hermanos varones, por favor. Dice así, Mateo, el capítulo 1, versículos 18 al 19. ¿Listos? Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de juntarse, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Quiero que dejemos un espacio ahorita para que juntos expongamos algunas cositas. ¿Qué vemos en ese nacimiento de Jesús? Así. Hoy vamos a variar esta partecita. ¿Qué ven ustedes en el nacimiento de Jesús? Vamos a contemplarlo. ¿Qué ven ustedes allí, en ese nacimiento de Jesús? Infidelidad. ¿Por qué? Vámonos solo al nacimiento. Humildad. Sí, humildad. Porque él nace en un pesebre. Okay. Piensen un poquito en el lugar donde nace. ¿Rodeado de qué está? De animales. ¿A qué huele? A campo. A lo que mastican los animales en monte. Zacate, granja. Animalitos allí por todos lados. Y de pronto en medio de ese montón de zacate, de todo eso, hay una pequeñita, diríamos nosotros, una pequeñita, ¿cómo le dicen a las chiquititas antes de Moisés? ¿Sí? En Honduras, Moisés. Moisesitos. Yo creo que lo sacaron del concepto de Moisés, que entró puesto en una canastita, pero yo había escuchado que le llaman Moisesitos, sí, ¿verdad? Pero en un Moisesito que son chiquititos, ahí está. No es de los Moisesotes que hay acá. No, es uno bien sencillo. Posiblemente lo más simple que se podía encontrar en ese lugar, pero en medio de ese Moisesito, de esa canastita, hay un precioso bebé. ¿Cómo podía ser ese bebé?
o morenito. Blanquito, ojos azules. Depende del país donde viva usted, porque dice que a un chinito le dijeron que dibujara a Jesús. Y cuando él lo dibujó chino. Porque para él, el Jesús de allá, sea de la parte oriental, es como ellos lo perciben. El doctor Emilio Antonio Núñez escribe el Cristo hispanoamericano. Para los de la liberación, es un Jesús que anda con un tamaño fusil aquí. Y dice, ese es Jesús. Para otros, es el Cristo morenito, ¿no? El niño de Esquipulas. El niño Jesús de Esquipulas es morenito. O por otro lado, le ponen otro nombre y lo ven así. Pero realmente el niño que nació de María, ¿cómo sería? Y comienzo a contemplar su piel suave, independientemente del color. Cualquier bebé recién nacido motiva a la ternura. Y él dice, wow, qué cosa más linda. Hoy es un bonito. Hoy es un poquito chiquito. Y uno dice, bueno, los poquitos se parecen a mí. Comienza. Oiga, es interesante. Ningún padre, ninguna madre va a ver a su hijo feo. Todo el mundo puede decir, qué niño. Pero que no lo digan en frente. Pero el padre va a decir, este es un más bello. Y aunque no pueda ni abrir el ojo, así es. Pero cuando vamos a Jesús, independientemente, nosotros no lo conocimos en el pesebre, todos decimos que fue una belleza de bebé. Sin embargo, hermanos amados, esta es una historia que ya nos la contaron. Esta es una historia que estamos contando todos los años. Observen por favor en Mateo qué es lo que sucede. Vean bien por favor. Y es aquí donde viene el primer compromiso que nosotros debemos adquirir ante el nacimiento de Jesucristo. Uno, el primer compromiso es creer en la autenticidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús nació de la Virgen María. Y esa palabra es palabra fiel. Ahora, hay gente que duda. Por favor, vea el pasaje y dígame cómo será ese nacimiento allí. A ver si alguien me lo menciona, por favor. Usted vuelva, versículos 18 y 19. Y a ver si me mencionan el elemento que tengo aquí en mi mente ahorita. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Vea el versículo 20, por favor, lo que viene. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Entonces, ¿cómo es que José llega a entender lo que va a suceder en el nacimiento? A través de un sueño, una revelación. Pero ponga atención, hermano, lo que está de fondo allí. José es marido de María, pero que aún no se han casado. Era un hombre justo, porque antes que María fuese apedreada, porque la cultura judía decía que si una mujer le era infiel a su marido, tenía que morir. Entonces José dice, yo no quiero tal cosa para María, que yo la amo. Así que yo me voy a desaparecer. Me voy a ir para los Estados Unidos, allá nadie me puede.
tan grande que es el país. ¿Qué? Y si me voy para Maine, me voy para allá, para los estados que no tienen casi Alaska. ¿Quién? Pues él no quería hacer semejante cosa. Pero oiga, María, esto es lo tremendo. María estando desposada, antes que se juntase como esposos, ¿qué había pasado con María? En palabras nuestras, ¿cómo estaba? Estaba embarazada. Oye, el asunto es serio. Si alguien está de novio de una chica y le falta un mes para casarse y de pronto le dice, ¿sabes qué, amor? Estoy embarazada. ¿Y de qué? Porque ella no es. Entonces, ¿qué haría el novio? Naturalmente diría, aquí te dejo. Piensa en lo que podría haber pensado mi esposa. María, jamás me imaginé semejante cosa. Que tú me has sido infiel. No puede ser. Y un ángel se le apareció. Pero cuando en su vida había visto él que una mujer quedase embarazada de esta manera, como lo estaba diciendo el ángel, jamás, nunca en la vida y nunca desde entonces para acá ha habido una mujer que se embarace sin haber intervención humana. Aún con los niños probetas, aún con la clonación, siempre hay una semillita de alguien que se le pone. ¿No creen, hermanos, que aquí José tuvo que creerle a Dios? Aquí está el punto. Dice, José, y le dice el versículo 20, no temas recibir a tu mujer que esté embarazada, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es. ¿Cómo es eso, Señor? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, dicen ustedes, Jesús. ¿Y qué va a venir a hacer ese niñito? Hermanos amados, cuando yo comienzo a contemplar a ese Jesús indefenso en el pesebre, yo quedo maravillado y tengo que creer que ese niño que está allí es el único que puede salvar al hombre de la muerte eterna. Amén. ¿Quién no lo cree? Levante la mano. No, naturalmente, es natural que alguien diga, discúlpeme, yo no le creo ni pinos. Y tiene todo el derecho. Hay muchísima gente que no cree en esto. Esto es un cuento. Pero José creyó en la palabra dicha por el ángel. Pensando él en esto, o sea, de Garra, el ángel se le apareció y le dijo, lo que nacerá de esta mujer es el Espíritu Santo. A veces se utilizan esos dichos, ¿verdad? Cuando dicen, pues, ¿y de quién estás embarazada? No creo que sea del Espíritu Santo. Utilizan esa frase para hacer, pensando en esto, ¿verdad? Que esto es algo milagroso. Hermanos, el que nace de María, o sea, Jesús, a diferencia de todos los seres humanos, no nace con la naturaleza pecaminosa. Porque quienes transmitimos la naturaleza pecaminosa somos los hombres. Porque nosotros ponemos el esperma. La mujer, el resultado también de una naturaleza pecaminosa lo tiene, pero ella es el depósito donde se desarrolla. ¿Quién es el que engendra a Jesús? No es hombre pecaminoso, es el Espíritu Santo. Y por esa razón Jesús es sin pecado. Y por eso a María le dice, sin pecado concebido. ¿Cómo dice? Sin pecado concebido. ¿Así dice? ¿Qué dice? ¿Sin pecado concebida o concebido? Concebido. Y refiriéndose a Jesús. Hace bien.
concebí. Ahora, hermanos, María y José posiblemente, no creo que posible, estoy seguro, que ellos ya habían escuchado la profecía de Isaías capítulo 7, donde dice, y una virgen dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, admirable, consejero. Posiblemente ellos ya lo sabían, pero jamás se imaginaron que ellos serían los escogidos. Pero todos decían ser, hermanos. Entonces, aquí nos lleva, hermanos, a que siga leyendo conmigo el versículo 22 hasta el 25 de Mateo 1, que dice: todo esto, dicen sus Biblias, oigan, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué dice después? ¿Qué dice después su Biblia? Oh, si fue un sueño. Fue un sueño. Fue un sueño. Y cuando dicen fue un sueño, ¿qué pensamos? ¿Ah? No fue verdad. Oiga bien, hermano, José reaccionó: oh, fue un sueño, fue tan solo un sueño. No fue verdad. Claro que sí. En este caso es revelación de Dios. Un sueño en ese tiempo era una manera de Dios darse a conocer al hombre. Pero ¿qué tenía que ser José y María ante ese sueño del ángel, hermanos? Creer. Oye, ven, creer. Mis queridos amigos presentes, lo único que usted tiene que hacer es creer que el Jesús que nació allí en Belén es el Salvador del mundo. Amén. Y eso debe hacer. Cuando usted ya lee el versículo 24, dice: despertándose José del sueño, ¿qué dice después? La siguiente palabrita, tres palabras. Hizo como el ángel del Señor le dijo. Así que, hermanos amados, el primer compromiso que nosotros tenemos ante la contemplación del nacimiento de Navidad es el compromiso de creer que la palabra de Dios es auténtica. Debemos creerla. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Amén. Debemos creerla. Vamos al segundo punto. Y no quedarse solo con el primer compromiso, tal vez puede ser que todos lo tengamos. Pero el compromiso 2, hermanos, una vez nosotros creemos en la palabra, debemos obedecerla. Obedecer todo lo que Dios dice en su palabra. Ahora usted tendrá que venir al capítulo que leímos, Lucas capítulo 2. Regrese al pasaje donde leímos al inicio con nuestros hermanos Lucas 2. Y encontramos allí versículos 4 y 5. Y dice Lucas 2: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y la familia de David. La palabra subió significa, hermanos, que él estaba obedeciendo, por un lado, una ley civil. La ley de esa ciudad decía que todos debían ser empadronados. Empadronarse es como hacer un censo, contar los habitantes. Y ellos
quedándose en su casa, ella iba a tener por lo menos lo necesario para el alumbramiento del bebé. Ahí tiene su cuartito, su camita, sus cobijas, sus talquitos Johnson y aceite de oliva. No, ese no, ¿verdad? Ahí tiene todo. Además, ¿será que ellos no contaron? Acordate, José. Cabal en estos días se cumplen los 9 meses. Pero hay una ley que ellos quieren cumplir y dice, y subieron a esa ciudad para empadronarse. Mientras José y María estaban en Belén, se cumplió el tiempo del alumbramiento, versículos 5 y 6. Dice que Mateo dice que el nacimiento de Jesús se da en un marco de matrimonio. Y esto es importante mencionarlo, porque aun cuando José y María están en el año de desposorio, para los judíos, ese año era considerado como un año de responsabilidad, de compromiso y de lealtad. Por lo cual, si alguien le era infiel en ese año, estaba expuesto a ser apedreado. Por lo tanto, hermanos amados, el nacimiento de Jesús se da en el marco del matrimonio. Y todo nacimiento de algún bebé, para que sea agradable a Dios, ese fruto del vientre debe darse dentro del matrimonio, dentro del marco del matrimonio. Pero acá el nacimiento se da bajo un marco de obediencia. Ellos dos, la pareja, están conscientes que obedecer es algo bien importante. 6 y 7 dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. ¿De dónde sacarían los pañales? Ya lo llevaban, estaban previendo con todo. Pero para ella era importante obedecer una ley civil. Llevaba pañalitos, llevaba pañales para esas emergencias. Pero allí, fíjense que el único que le pone detalle al nacimiento es Lucas. ¿Por qué creen? Porque en Mateo no dice mayor cosa. Juan y Marcos ni narran el episodio del nacimiento. Pero Lucas es como las mujeres, bien detallistas. Lucas es doctor, y el doctor sabe lo que se va a negar, y él le pone esos detallitos y dice, y lo envolvió en pañales y lo acostó en una moisecito, ¿verdad? Una cunita. Y interesante, la obediencia no solo es a la ley civil, sino al plan divino, que no puede ser cambiado, hermanos. El plan divino para cada uno de nosotros no puede ser alterado, ni adelantado, ni atrasado. Debe cumplirse al pie de la letra. María, el versículo que encontramos allí, el versículo 7, dice, María dio a luz, lo envolvió, lo acostó en el pesebre, porque no había habitación en los mesones de la ciudad. Ahora piensen un poquito, hermanos. ¿Cuál podría haber sido la participación de José allí mientras María da luz? Porque Jesús, o sea, María dio a luz un hijo como cualquier mujer da a luz un hijo. ¿Y cómo le hace una mujer cuando está dando a luz? Ay, Dios mío. Dicen que duele. Dicen porque yo nunca he sentido nada. Es más, ni me dejaron ver cuando nacieron los niños. Fíjense, no tuve esa bendición. Bueno, sirve como para entender un poquito a la mujer. Ay, pobrecita la señorita. Pero es el mayor anhelo de una mujer. Y miren qué belleza. Es tanto el dolor que el doctor le dice,
no grita así, ¿verdad? Muy feo. Se le olvida el dolor cuando contempla el bebecito. ¡Ay, Dios mío! Yo he dicho esto, pero a mi hermano mucho le gusta que le diga la y así. Es que cuando nació Josecito, yo fui al hospital y fui a la gallina franciscana y había el nombre, decía Luis Josué, y lo voy viendo tan peludo, peludito. Y en ese tiempo estaba de moda aquella canción, Oye, Surcuyo. Me iba a Guatemala y los buses siempre se ponían, Carmen, se me perdió la cadenita del Cristo Nazareno que tú me regalaste. Ya me había metido aquí. Y yo dije, no, me lo cambiaron. Pero cuando ya nos lo van dando a los brillitas, este pelo se cae. Y ahora es el de mejor estilo, así pues. No, ahí está, una belleza. Ay, Dios mío. Dile a mi esposa, ¿para qué este es mío, verdad? Hermanos, pues mi esposa, otro puede decir es feíto, no, pero para uno es más bello. Pero oiga, lo que quiero decir es de ese dolor tenue, pesado e indescriptible que siente una mujer, pronto se convierte en una felicidad incomparable. Dice, y hasta se parece a mí. Ya, y se convierte la contemplación de esa belleza, ¿no? Pero en ese momentito, la mujer y el hombre adquieren compromisos. Y dicen, Ana dijo, Señor, este niño que ha nacido, yo me comprometo a entregarte a ti. Y el esposo le dice, Ana, si tú se lo prometiste, debes cumplir. Y eso es obediencia. Si nosotros creemos que Jesús nació, como dice la palabra de Dios, nosotros debemos obedecer todo lo que dice en la palabra de Dios. Aquí hay varios detalles que podríamos trabajar, pero dejamos ahí eso, hermano. Como José y María subieron desde Nazaret hasta Belén, en el mismo tiempo que ella iba a dar a luz, ellos bien podían decir, no subamos porque va a ser difícil allá, pero lo hicieron en obediencia. Hoy, hermanos amados, esto, o sea, la historia de este evento se repite por más de 1900 veces. Otra vez, hermanos, estamos hablando del mismo nacimiento. Otra vez estamos hablando de la condición humilde en que nace Jesús. Otra vez estamos recalcando que el que nació allí en Belén es el Salvador, el único que puede darnos salvación y vida eterna. Ahí está. Y esto requiere gratitud, felicidad y entrega. Y decirle, Señor, gracias, gracias, yo voy a creer lo que tú viniste a hacer. ¿A qué vino Jesús al mundo? El niño estaba por allá y él se llamaba Jesús. Y pasó enfrente de la tienda que se llamaba Mundo, el Mundo. Y la mamá lo había mandado a comprar arroz. Y el predicador dijo, ¿a qué vino Jesús al mundo? ¿Y saben a qué contestó él? A comprar una libra de arroz. Hermano, déjenme decirle, muchos nos hemos quedado allí creyendo que la historia de Jesús no es verdad.
Y vea bien, y lo celebramos cada año. Pero ¿qué es lo que no hacemos? Uno, creerle. Y segundo, sí, ahí está la niña. Mis amigos, esto también para ustedes. Sea que usted sea cristiano o no cristiano, usted ha celebrado la Navidad. ¿Cómo? Eso es aparte. Pero usted lo ha celebrado. Directa o indirectamente, usted lo ha celebrado en honor al Jesús que nació allí. Hágalo con cohetes o hágalo con tamales. Hágalo con todo lo que sea, pero en honor, entre comillas, para ese Jesús que está ahí. Pero cuando se le dice, ¿y tú crees en Jesús como tu Salvador personal? Y dice, no, todavía no. Más allá de mí. Espérese, cuando esté más macicito. Entonces quiere decir que usted todavía no ha entendido a qué vino Jesús. Obedecieron. Lo último, hermanos, el tercer compromiso que surge en ese proceso de contemplar a ese bebé tan bello, tan tierno, tan sublime, ese bello y admirable niño. Generalmente, hermanos, el judío, aquí viene la verdad, el judío generalmente es de piel clara, un poquito nariz más estiradita. Usted ve a personas de Turquía, usted ve personas de África y todo eso, pero en la parte allá arriba, aunque también hay todo, hay morenitos con piel bien doradita, o sea, no que imagínate siendo doradita como mulatos, pero no sabemos así se sienta qué color era. Lo que sí dice la Biblia es que era hermoso el bebé, pero ahí está. Ese elemento es secundario. Lo importante es que Jesús es el Salvador y yo tengo que creerle y obedecerle. Pero déjenme llevarle a esta parte. Marcos y Juan, en Marcos y Juan, el nacimiento de Jesús es un hecho aceptado ya, porque no lo narra. Marcos y Juan no dicen y Jesús nació. Versículo 1 de Marcos 1 dice el principio del Evangelio de Jesucristo. Juan 1:1 dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y baja el versículo 14 del mismo capítulo de Juan y dice, y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Oigan, esta es la parte seria, hermanos. El diablo sabe esto. El mundo sabe esto, la carne sabe esto, sabe que Jesús no vino a nacer solo por nacer. Jesús viene a esta tierra porque es Dios quien toma forma de hombre con la intención de darse a conocer al mundo entero y por medio de eso ofrecernos salvación y vida eterna a nosotros. Y ahora, hermanos amados, Juan y Marcos se enfatizan más en una crisis de decadencia espiritual en que está Israel cuando llega. Se lo voy a poner de esta manera. Hay un pasaje de Juan que dice de esta manera: que cuando entró a la casa fue barrida. Hay una parte, no se la menciono ahorita porque no recuerdo la parte, pero la parafrasea así. Dice que cuando entró el dueño de la casa, la barrió y la limpió. Y luego salió y al salir dice, y 7 espíritus entraron a la casa. Y es una manera para decir así.
el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De Él yo no soy digno ni de desatar las correas de su sandalia, porque Él es mayor. Él los bautizará en fuego, Él los dará salvación, porque para eso viene. Ahora piensa en Juan 1:11, y dice: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. El asunto es esto, hermanos. Juan viene a preparar la casa de Israel. Juan el Bautista viene a limpiar la casa de Israel. Juan el Bautista viene a preparar para que todo el pueblo de Israel reciba al Mesías, al Rey, al Salvador del mundo. Y dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y predica. Juan, un tipazo, viene con una barba grande, larga, viene vestido de piel de animales, y su dieta alimenticia es chapulines, langostas silvestres y miel silvestre. Miel silvestre, fíjense cuál es esa. Ay, qué rico los panales, ¿verdad? ¿Quiénes comieron panales de avispas de caucillo? ¿Quiénes comieron de sus panales? ¿Hermano Luquitas? Yo también. ¿A qué sabía, hermano Luquitas? ¿A qué sabía cuando la comes? Porque se llenan de miel. Y verdad que como no se puede hacer así, como los cultos, ¿verdad? No se puede, entonces uno le echa para allá con la capita de miel y comienza a mascarla. ¡Qué rico sabe! Y después me dijeron que ese panal se lo hacen de piel de vaca. De eso lo hacen las navitas. Si no sabían, yo comí bastante veces y qué rico me sentía, ¿verdad? Y eran aquellas tortotas que las avispas las agarraban y construían los paneles con una destreza bárbara y hacían las cajitas, y en el tiempo de la miel entonces llenaban de miel, y como son tan chiquititas uno no las puede sacar, ¿verdad? Y entonces lo que hacía uno, la que también viene a ver con hambre. Ahora bien, fíjense, dice que Juan venía del desierto predicando un mensaje con un atuendo medio raro, con una barba totalmente grande y larga que no parecía atractivo, pero venía con una alimentación que daba a entender era la alimentación de un sacerdote cuando el pueblo estaba en decadencia espiritual. Llamémosle una alimentación de ayuno. Cuando la iglesia llega a una crisis espiritual, lo que tiene que hacer el pastor, los líderes, es ayunar. Y entonces lo que van a comer nomás es panales, no comida sólida. Y el sacerdote en ese tiempo de crisis, cuando el pueblo no quería nada con Dios, entonces se alimentaba con eso, y por eso se le veían hasta los... ¿Y por qué está así? Por sus culpas. Porque ustedes no quieren obedecer a Dios. Esa parte, entonces Juan viene y prepara al pueblo y le da un mensaje bonito. Y creyendo Juan que ya el pueblo está listo para recibir a Jesús de Nazaret, al que nació en Belén, eso representa cuando la casa queda limpia. Pero cuando viene Jesús, ¿qué hacen con Jesús? ¿Lo reciben? Lo crucifican. El pueblo multiplica su actitud de rebeldía contra Jesús de Nazaret. Hermanos amados, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa. La Navidad, bueno, ahí tenemos la Navidad, hermanos.
La Navidad es un tiempo no solo de felicidad, sino de fuerte oposición espiritual. Yo insisto con esto. ¿Cómo va a ser la Navidad para estas 26 familias de Conejos? ¿Cómo va a ser la Navidad para la familia Rivera en California? ¿Va a ser igual? ¡No! Por mucha alegría que le pusiese Teletón ayer, se percibía la tristeza al identificarse con todo el mundo. Por cierto, ¿quiénes participaron ayudando a la Teletón? Levante la mano. ¿Cuántos Teletón? ¿Cuánto se alcanzó? Oiga bien, esto nunca se ha hecho en Estados Unidos. Que nosotros los hispanos no venimos a pedir. No, hoy podemos dar. 7.200.000 y pico. 8 millones. ¿Cierto? Yo ya solo hasta alcancé hasta que habían pasado la meta de 7 millones, porque la meta eran 7 millones. Para ayudar a niños necesitados de acá con las discapacidades. Hermanos, tenemos que meternos en la sociedad. Niños, son niños. Ahora yo pienso, esta gente sacaron unas historias que para ellos la Navidad no es felicidad. Más bien es un tiempo de combate. Es un tiempo de sufrimiento. Es un tiempo de prueba. Para el cristiano, hermanos amados, la Navidad es felicidad, pero también es un tiempo de evaluación, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de hacer decisiones, es un tiempo de hacer cambios, es un tiempo de hacer compromisos. Más de 1900 celebraciones de Navidad y todavía hay mucha gente que no quiere creer en Jesús.